¿Qué es canon y qué no lo es en Star Wars? Una de las grandes incógnitas de la saga. Sí, una gran incógnita. Lo sigue siendo a día de hoy porque todavía hay mucha gente que sigue con la duda de lo que es y de lo que no es canon en Star Wars. De hecho, muchos de vosotros me habéis dejado comentarios en el canal diciéndome que no termináis de entender del todo qué es esto del canon, de Legends, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad os lo digo, es mucho más fácil de lo que pensáis. Por ello mismo estoy haciendo este vídeo en el que no solo voy a explicar esta cuestión, sino que también os voy a poner un poco en contexto acerca de todo lo que rodea a este tema. El tema de las cámaras, porque el patrocinador de hoy es Canon. ¿Nunca has sabido si tu cámara de fotos es Canon o Legends? ¿Qué pasa si intento hacerme una selfie con un personaje de Legends? ¿Realmente odia George Lucas a Mara Jade? ¡Oh, Dios mío, Ari! ¿Cómo puedo saber si mi cámara ha participado en las guerras Yuuzhan Vong? Tranquilo, joven pazguato, para eso estoy aquí. Con los servicios de Sith Ari, no solo acabarás aficionándote a una saga compuesta por oligofrénicos, sino que también aprenderás a distinguir lo que ha ocurrido y lo que no en un universo ficticio creado por un señor de Estados Unidos que pensó que era buena idea hacer que una mosca fuese prácticamente una suerte de antisemitismo con patas. Con este vídeo y muchos más, Sith Ari cumple todos tus sueños. Este vídeo realmente no está patrocinado por Canon, pero si quieren colaborar, tienen mi correo en la descripción, que tenéis unas cámaras todo guapas, así que si queréis enviar alguna estoy dispuesto a colaboraciones. A ver, fuera de bromas, vamos a lo importante. ¿Qué es canon? No en Star Wars, ni la cámara, sino el concepto, la palabra. Pues bien, etimológicamente hablando, canon viene del griego y significa regla. Y como bien explicó Cefan en el último podcast de Transmisión Fulcrum, generalmente lo que es canónico y lo que no es algo que se utiliza muchísimo en la religión cristiana, ¿vale? En plan, es el dogma, son la serie de reglas que son ciertas, por así decirlo. La canonización es una palabra bastante importante. Correcto, canonizar a alguien significa convertirlo en santo, es decir, hacerlo, reconocerlo como miembro de esa iglesia, miembro como, o dijéramos portador de una cierta divinidad, ¿vale? O de una parte de la divinidad. Algún teólogo que esté escuchando ahora mismo esto me querrá matar, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que canónico significa lo que es la norma, lo que es real, ¿vale? Lo que se reconoce como parte de un culto, por así decirlo. Entonces, es comprensible por qué se escogió esta palabra para hablar de los universos de ciencia ficción, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta y aplicando el concepto de canon a un universo ficticio, en el caso de Star Wars es canon lo que ha ocurrido dentro del universo, ya lo decida el creador de la propia obra o un grupo de personas, como ahora mismo ocurre en la saga. Pero para poder seguir hablando de esto tenemos que ir varios años atrás, mucho antes de la compra de Star Wars por parte de Disney. Joder, vaya cara tiene el pobre George aquí, Dios mío. Pobre hombre. El tema es que Star Wars no tenía como tal un concepto de canon. Todo era una especie de anarquía sin ningún tipo de orden. Pero ese caos tuvo un fin. En el año 2000, Lucas Licensing, la subsidiaria responsable de las actividades de concesión de licencias de Lucasfilms, nombró a Leland Cheat para crear una especie de base de datos de seguimiento de continuidad denominada Holocron. En esta database se guardaría toda la información y todos los elementos mencionados o con apariciones directas en obras de Star Wars. Tenemos desde armas, vehículos y planetas hasta personajes, eventos, guerras y todo lo que os podáis imaginar. Es por lo tanto que con el Holocron tenemos el primer concepto de canon en el universo de Star Wars. Lo especial de este canon es que era jerárquico, es decir, había una serie de categorías en las que se encontraban distintos tipos de obras, y dependiendo de dónde estuviesen posicionadas, unas eran más importantes que otras a nivel canónico. Siempre ha sido un tema bastante difuso y complicado del que hablar, pero por lo que sabemos, en esta jerarquía canónica teníamos 6 categorías, las cuales os voy a citar de mayor a menor importancia. La primera es el G-Canon, todo lo creado por George Lucas, la más importante de todas. Aquí no hay ningún tipo de discusión. La segunda es el T-Canon, que compilaba la película de Star Wars The Clone Wars y la serie homónima. Esta categoría es bastante graciosa porque fue creada exclusivamente para establecer un canon superior al C-Canon, del cual os hablaré ahora, y es que el tema es que George Lucas quería que la serie estuviese por encima del resto de obras creadas hasta la fecha. Es por lo tanto que se inventó este canon, simplemente porque The Clone Wars ya pertenecía al G-Canon, pero no quería que novelas, videojuegos y ese tipo de cosas estuviesen en un nivel tan alto, así que se inventó otro para dejar el resto de cosas en un tercer lugar. Y de la cual os acabo de hablar es
el C-Canon, o también conocido como Continuity Canon, el cual constaba de todos los lanzamientos recientes y no tan recientes bajo el nombre de Star Wars en, ya sabéis, libros, cómics, juegos, dibujos animados, películas no estrenadas en cines y un largo etcétera. El tema es que aquí realmente se compilaba la gran mayoría de lo que hoy conocemos como Star Wars Legends. Aquí estaba el grueso de lo que es el world building de Star Wars en ese momento. Y es eso, George Lucas simplemente quería que estuviese en un tercer lugar como para estar todavía él más por encima de todo esto. El cuarto lugar es el Is-Canon, también conocido como el canon secundario. En esta categoría se catalogaban a obras y elementos de la franquicia que podían ser utilizados o ignorados por los autores según ellos viesen correcto. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, que a mí siempre me gusta poner, es que, entre otras cosas, Jar Jar Binks tiene un padre. Sí, Jar Jar Binks en Legends tenía un padre, pero el padre, digamos que pertenecía a este canon, al cuarto, al S-Canon. Y es que, bueno, sí, estaba ahí, era algo que los autores podían utilizar y no se utilizó demasiado, seamos honestos, pero era algo que estaba ahí y se podía utilizar. No es de gran relevancia, pero bueno, un dato ahí a tener. El quinto canon es que me cuesta incluso narrarlo. El quinto canon es el más lamentable de todos. Y eso que no es el último, pero es que es el más lamentable, de verdad. Esta categoría era exclusivamente para tener en algún lugar el canon D, el D-Canon. El canon de Star Wars Detours. Una serie de la que es mejor que no os hable porque digamos que es cuanto menos la experiencia más cercana a tener a Lovecraft en Star Wars, os lo digo en serio. Y como eslabón menos importante está el N-Canon, que es donde están realmente los what if, ¿vale? Aquí las historias alternativas, las parodias y cosas de ese estilo se encuentran en este canon. Es por ello que entiendo que es el más, digamos, bajo de la lista, pero es que aquí podrían haber metido a Star Wars Detours perfectamente, o sea, no creo que hubiese pasado nada si metes a Detours por aquí, pero bueno, eso ya es cosa de Lucasfilms en ese momento. Y la cosa es que durante unos largos 14 años así se rigió el canon de Star Wars. Así se rigió hasta el 25 de abril de 2014, día en el que se anunció la creación de un nuevo canon de Star Wars. Pero para poder hablar de esto, antes tenemos que viajar otra vez en el tiempo. Concretamente tenemos que irnos 2 años atrás, a 2012, el año de la compra de la saga por parte de Disney. Tras la adquisición de la franquicia y el nombramiento de Kathleen Kennedy como la máxima mandataria de Lucasfilms, esta misma decidió fundar el Lucasfilms Story Group, una división de la empresa con el objetivo de mantener un canon cohesionado que no solo estaba hecho para mantener el canon cohesionado y que fuese coherente, digámoslo así, sino también para ayudar a los escritores y guionistas a respetar la esencia y los fundamentos de la saga. Concepto que la verdad es que a la mayoría de gente le gustó, o sea, el concepto de, oye, tenemos aquí un grupo de creativos, un grupo de personas de Lucasfilms enfocadas en que todo este universo sea, digamos, cohesionado y vamos a hacerlo coherente y vamos a arreglar todo lo que, digamos, se pisa entre sí. La verdad es que a la gente le llamó la atención porque pensad que en este momento todavía no se había descanonizado Legends, así que tenía sentido que el primer movimiento del, digamos, Disney, de la nueva administración, fuese como intentar ordenarlo todo un poco. Y durante este periodo de casi 2 años en el que se suponía que el Story Group estaba haciendo cosas, los fans de Star Wars estuvimos expectantes por ver, no sé, algún tipo de organización, algún tipo de comunicado al respecto. Es que pensad que en ese momento había muchísimas historias de Star Wars fuera de las películas, o sea, las novelas, los cómics y los videojuegos habían mantenido a la franquicia viva durante un montón de décadas. O sea, os lo digo en serio, Star Wars sobrevivió como franquicia en gran parte por el merchandising, pero por otra parte por las novelas, los cómics y los videojuegos. Esto es un hecho que es inamovible. Quiero decir, es que tenemos la nueva Orden Jedi, la Antigua República, Legado, la Guerra Civil Galáctica, las Guerras Clon, todas ellas expandidas en novelas, cómics. Es que es masivo. Eran una cantidad inmensa de historias que mayoritariamente se pisaban entre ellas, sí, pero yo qué sé, o sea, es indiferente. Me refiero, se pisaban entre ellas, de acuerdo, pero es que eran un montón de historias que al final eran muy queridas por los fans. Y esto es una cosa que tenemos que también reconocer, pero Legends era un caos, en todos sus sentidos. El propio G-Canon ya se contradecía a sí mismo, porque por ejemplo, la Clone Wars de 2D y la de 3D se pisaban mutuamente. Así que es eso, la idea de que el Story Group pillase y arreglase todo era como una idea bastante suculenta, ¿no? Era bastante atractiva la idea. El tema es que no ocurrió eso que esperaban los fans. El Story Group no arregló
Legends, no la cohesionó. Como ya he mencionado antes, el 25 de abril de 2014, Lucasfilms lanza un comunicado en el que declara la creación de una nueva continuidad para Star Wars. Según la propia declaración, la decisión se tomó en pos de acabar con la jerarquía canónica y desarrollar una nueva continuidad desde cero, así con el objetivo de mantener, de nuevo, esta idea de un universo cohesionado, en el que todas las obras tienen importancia, en el que no hay jerarquías. Ok, todo esto muy bien. Todo esto era una gran idea. Lo del universo cohesionado molaba mucho, pero desecharlo todo era una idea un poco drástica. Pero bueno, quiero hacer aquí una pequeña elipsis, porque voy a seguir hablando de esto, pero antes tenemos que hablar de una cosa. Y es que ahora tenéis que estar muy atentos, porque para que entendáis qué es canon y qué no, lo que voy a decir ahora de verdad es sumamente importante. A partir de ese día, repito, el 25 de abril de 2014, el tema es que solo se mantendrían como canon las 6 películas de George Lucas, Star Wars The Clone Wars y la película de la misma serie, el cómic de Sons of Dathomir y todas las obras que se estrenasen a partir de ese día, salvo si obviamente el Story Group dice lo contrario, como en el caso de Star Wars Visions. El resto de cosas se empezaría a denominar como Star Wars Legends, una continuidad ajena al nuevo canon de Star Wars. Bien, esta es la forma más sencilla para saber lo que es canon y lo que no desde la compra de Disney, ya sabéis. Las pelis, de Clone Wars tanto la serie como la película, el cómic de Sons of Dathomir y todo lo que saliese a partir de ese momento. Es decir, todo lo que saliese a partir de ese momento es canon, salvo si el Story Group decía lo contrario. Es fácil de entender, pero incluso si ahora no lo estáis pillando, os voy a enseñar otro truco. Imaginad que, no sé, estáis leyendo una novela random de Star Wars que os ha regalado, no sé, vuestro primo. La lees y la disfrutas. Pero la has leído y no terminas de saber si es canon o no, no encuentras la fecha de lanzamiento para saber si es posterior a la descanonización. Da igual, todos estos pensamientos son indiferentes, porque aquí viene el truco. Id a la página web de la Wikipedia, en inglés, porque la española suele tener bastantes errores, y buscáis la novela o lo que sea. Y como veréis aquí, en una esquinita os saldrá a qué continuidad pertenece. De hecho, en el caso de que el personaje, digamos, comparte continuidades, porque a lo mejor el personaje se creó en Legends y ahora es canon, como por ejemplo Thrawn, os saldrán las dos versiones, tanto la de canon como la de Legends. Así que no os comáis la cabeza con, digamos, darle 1000 vueltas al tema, porque realmente es más fácil. O sea, id a la Wikipedia, buscad lo que queráis y mirad si es canon o Legends. Ya está, es así de sencillo, gente. Y ahora que os he respondido ya a la cuestión del propio vídeo y, bueno, como tal, solo me queda reflexionar esto, quiero hablaros justamente del tema de, digamos, este debate, por decirlo de alguna manera, que hay en el fandom al respecto de si el que algo sea canon o no le quita mayor o menos importancia a una obra de Star Wars. Yo os voy a dar mi opinión y ya luego cada uno que saque sus conclusiones también, porque al final cada uno tendremos nuestras opiniones. Mi punto es que mi prioridad en Star Wars es que las obras sean buenas, ¿vale? Lo que yo quiero es que estén bien escritas, disfrutarlas, pasarlo bien. Al final esto es un hobby y quiero eso, disfrutar, tener obras excelentes, como es el caso de Andor, por ejemplo, y no sé, salir contento de los visionados, de las lecturas, de las partidas, independientemente del medio. Quiero salir feliz de haber consumido ese producto. Yo entiendo que haya gente que, por ejemplo, no sé, esté viendo una serie y de repente esa serie pise una novela que se ha leído y le moleste. Lo entiendo, porque realmente es algo que forma parte también de la propia obra, es el universo. Eso lo entiendo. Yo personalmente no le doy tanta importancia, y eso que soy muy fan del canon, de Legends, en plan de... Me refiero, soy muy fan del concepto, ¿no? De mantener como una continuidad, soy muy fan de tener historias cohesionadas en un mismo universo, que todo se entrelazca. Yo soy el primero que se emociona cuando ve un personaje de una novela saltar una serie y viceversa. Son cosas que me gustan, de verdad. Pero incluso con todo esto, siento que hay mucha gente que desvaloriza algo si no es canon. O sea, yo he visto mucha gente decir, por favor, que vuelva KOTOR a ser canon, por favor, quiero volver a disfrutarlo. Y es como, tío, no es que... Cuando resultó el tema de la descanonización, Kathleen Kennedy chasquease los dedos en plan Thanos y todo se evaporase, ¿no? O sea, KOTOR sigue siendo una gran obra, Heredero del Imperio sigue siendo una gran novela y súper importante para Star Wars. No han desaparecido, no vas a dejar de disfrutar una obra por eso. O sea, es al menos el punto que yo quería dar a esta conversación, ¿no? Y de hecho me parece una conversación que debería de estar muerta desde hace mucho tiempo, pero sigue estando ahí y bueno, vengo a reflotarla para simplemente dar mi reflexión y ya pues, que cada uno haga lo que quiera. Pero mi punto es ese. No sé, yo creo que algo sea canon o no le atribuye, digamos, nada más que
está ubicada en X cronología. Yo sigo jugando KOTOR 2 cada año porque es uno de mis videojuegos favoritos de la vida en general y me da igual que sea Canon o Legends, o sea, yo lo he jugado tanto cuando era Canon, entre comillas, como ahora que es Legends. Y me es indiferente, o sea, lo sigo disfrutando igual, me lo sigo pasando increíble y saco 1000 lecturas nuevas cada vez que juego al juego. O sea, es que me da igual. Y no sé, es eso. Gente, disfrutad de Star Wars, que es una cosa muy bonita. Disfrutad de las obras que van saliendo, disfrutad de eso. Seamos consumidores también críticos y intentemos valorar lo que tenemos, intentemos que todo salga mejor para la franquicia, porque al final lo que queremos es que se cuenten buenas historias y que todos disfrutemos de Star Wars. Así que nada, tened esto en cuenta nada más, es la reflexión que yo quería sacar para ver qué os parece. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo muy grande y hasta la próxima. Chao.